Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús. Su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. ¿Qué hora es? Es hora de volvernos a Dios. Quien si quiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. ¿Qué hora es? Es hora de volvernos a Dios. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar. Pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Hola, bienvenidos. Les saludamos con el amor del Señor Jesucristo. Gracias por vernos en estas redes sociales y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy día, continuando el estudio del libro de Efesios, de acuerdo a los dos primeros capítulos ya que fueron presentados a ustedes, y en el segundo, ¿no es cierto?, se nos habló acerca de la salvación que es por gracia. Hoy día vamos a continuar con los capítulos 3 y 4 de Efesios para que tengan sus Biblias preparadas y puedan seguir la lectura. Estos temas están referidos al Evangelio a los gentiles y a la unidad de la Iglesia del Señor. Vamos a pedir entonces la dirección de nuestro Señor. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos tu ayuda para presentar tu palabra, Señor, para mostrar a nuestros hermanos, Señor, la bendición que podemos encontrar en Cristo Jesús. Gracias, Padre, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, por tu misericordia, y en el nombre del Señor. Amén. Bueno, iniciemos el estudio. Como les dije, este tema que está referido, ¿no es cierto?, al Evangelio a los gentiles y la unidad de la Iglesia del Señor. ¿No le ha sucedido a usted que conoce a otro cristiano y se pone a conversar con él y le parece que lo ha conocido por muchos años? ¿No es cierto? Y conversan y tienen temas y se gozan en el Señor.
Digo yo, ¿no será que el Espíritu Santo nos está conectando, ya que Él y uno tienen el mismo espíritu? Y nos empezamos a conectar. Es una maravilla que el Señor pone en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Pero entremos ahora en materia. Y estas preguntas yo pienso que se le irán aclarando por sí solas a medida que vamos avanzando en el tema. En el capítulo 3, el ministerio de Pablo a los gentiles, que está expresado en los versos del 1 al 13, Pablo se encarga de proclamar y llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los gentiles, vale decir, a los no hebreos. Aunque la tendencia en un principio de Pablo, cuando el Señor le encomienda que tiene que llevar este evangelio, ¿no es cierto?, después de su maravillosa conversión, ¿no es cierto?, camino a Damasco, él, ¿no es cierto?, iba primero a los judíos, ¿no es cierto?, iba a las sinagogas, ahí predicaba y normalmente terminaba discutiendo con ellos y muchas veces lo expulsaban o lo echaban. Pero después Pablo, ¿no es cierto?, empieza a encaminarse y a irse poco a poco hacia los gentiles. Esto usted lo puede ver en el libro de los Hechos. Ahí usted ve cómo el trabajo primero de Pedro aparece en los Hechos y después aparece Pablo y así sucesivamente, y cómo va cambiando Pablo, ¿no es cierto?, perdón, de llevar el evangelio del Señor primeramente a los judíos y luego se empieza poco a poco a acercar hacia los gentiles. Y cómo la iglesia de Cristo empieza a crecer rápidamente a medida de que los gentiles se van convirtiendo, van recibiendo la palabra del Señor. ¿Y esto por qué? Es porque, como veremos más adelante, ¿no es cierto?, refleja un trabajo de preparación de Dios a través de su Trinidad para que sea entregado al Evangelio y produzca su beneficio. Pero vamos a leer los 13 versículos de este capítulo, los primeros 13 versículos. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, para que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Están trabajando, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, de la iglesia, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, o sea, por medio de las buenas noticias que el Señor nos ha entregado. Esta buena noticia, ¿no es cierto?, que es la salvación por fe y no por obras, y que no nos obliga a hacer un sacrificio porque no seríamos capaces, no tenemos la capacidad para salvarnos, ¿no es cierto?, sino que tuvo que venir el Cordero perfecto, sin mancha. Nosotros somos corderos con mancha. El único Cordero sin mancha es Cristo. Entonces, versículo 6, repito, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Aquí es bueno que aclaremos que ministro no es una persona que es para ser servido, sino que él sirve a los otros. El ministro es el que sirve, el que se entrega.
Hoy día, lamentablemente, muchas veces encontramos que los ministros humanos no representan justamente el honor a esa palabra. Bueno, de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. ¿Ok? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, las riquezas de nuestro Señor, del cual yo fui hecho, el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Nosotros sabemos que Pablo sufrió mucho, incluso el Señor mismo le dijo que iba a tener que sufrir mucho por el Evangelio. Y Pablo lo llevó a cabo en forma muy valiente, ¿no es cierto? Él padeció persecución, lo apedrearon, naufragios, cárceles, etc. Bueno, pero él siguió adelante. Y aquí ya Pablo también empieza a vislumbrar, primero, la revelación del misterio de Dios desde tiempos inmemorables. Porque el plan de Dios no es un plan que se vaya acomodando a las circunstancias. Él lo preparó de antemano y lo tenía preparado. Y sabía que Cristo iba a venir y que Cristo iba a morir y que iba a resucitar y que iba a predicarse el Evangelio en todo el mundo. Y crea a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, a su amada, a los que somos redimidos por su sangre, a los que Él desde antes de la fundación del mundo nos escogió por su misericordia y beneplácito. Y ahora el Señor empieza a mostrar estas verdades a todo el mundo, ¿no es cierto? El Señor preparó a Pablo. No en vano, Pablo era celoso de la palabra. Era además un docto en la palabra. Acuérdense que fue criado a los pies de Gamaliel, un tremendo hombre erudito de la época, ¿no es cierto? Y incluso hasta el Imperio Romano en aquella época representaba esta maravilla, ¿no es cierto?, para poderse mover. Porque como Pablo era ciudadano romano, se podía mover de un extremo a otro sin problema, porque era ciudadano romano, entonces podía circular por todo el imperio. Y el imperio romano en ese entonces era el imperio que dominaba en todo el mundo conocido. Entonces Pablo podía llegar con su evangelio a todas partes. Y eso es lo que él hace. Lleva la palabra de Dios a todos los gentiles. Bueno, es Dios quien extiende esta misericordia y esta revelación a todos los seres humanos, porque nosotros éramos un pueblo que no tenía la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿No es cierto? Isaías 9, verso 2. Interesante. Isaías 9, verso 2. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Gloria a nuestro Señor y gracias por su misericordia que nos ha dado esta revelación a través de la palabra de Él.
Gracias porque el Señor nos bendijo con toda bendición en Cristo Jesús. Nunca se olvide, nunca deje de agradecerle. Entonces Pablo comienza a mostrar a esta iglesia del Señor, una iglesia universal, para que tome el rol que tiene que llevar el Evangelio de nuestro Señor a otros. Es una tarea de todo cristiano, Mateo 28. Y vamos a leer nuevamente del 9 al 13, porque es interesante cómo Pablo introduce, después de la revelación del Evangelio, introduce, ¿no es cierto?, la iglesia. ¿No es cierto? En el capítulo 2 vimos que somos salvos por gracia, y ahora nos está mostrando la revelación del Evangelio, ¿no es cierto?, la predicación y la iglesia. ¿Qué dice? Del 9 al 13. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Nosotros tenemos una gracia muy, muy grande, ¿no es cierto? Y tenemos este apóstol que ha ido entregando la revelación del misterio de la palabra de Dios. Qué interesante. Ahora vamos a entrar en un tema que continúa para que pueda armonizar todo este estudio. Como hemos ido y vamos a estar resumiendo continuamente la gracia de la salvación en la revelación del misterio que es el Evangelio, la creación de la iglesia, y ahora dice el amor que excede a todo conocimiento, de los versículos 14 al 21. Y siguiendo el orden, ¿no es cierto?, ahora Pablo introduce el motor que nos mueve o nos debe mover a predicar el Evangelio del Señor. Y para ello trabaja la Trinidad. Veámoslos en los versículos 14 al 16. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, y el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces el Señor, nosotros vemos que aquí el Padre y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo trabajan en la predicación y la entrega del Evangelio del Señor. Es una maravilla cómo la Trinidad está involucrada en esta salvación hacia los hombres. Es un versículo que nosotros debemos tener de memoria y además aplicar a nuestras vidas. Porque es el amor, es una disposición para que seamos, ¿no es cierto?, sea nuestro motor y nuestra razón de trabajar en la palabra y en el Evangelio del Señor. Ahora, el Señor en los versos 20 al 21, ¿no es cierto?, muestra la maravillosa conclusión de la unidad de la iglesia del Señor, la unidad de la iglesia universal. Pero leamos desde el 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Quién es?
el mismo Dios. Usted es templo del Espíritu de Dios, usted es templo de Dios. Nosotros tenemos el poder de Dios en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo. Mire, nuevamente, ahora con el amor, está introduciendo en la iglesia de Cristo. Jesús, por todas las edades, no por un ratito, por todos los siglos de los siglos. Amén. Para que nosotros no nos olvidemos, somos uno en Cristo. Tanto los creyentes judíos como los creyentes gentiles. Todos en Cristo formamos la iglesia de Él, porque tenemos el Espíritu en común. ¿Ve cómo las preguntas que le hacía al principio se van acomodando? Por eso que podemos tener esta fraternidad entre los hermanos, de donde sean, ¿no es cierto? Y de las congregaciones que son realmente creyentes, de donde sean. Vamos ahora a un tema importante. Como ya vemos que el Señor nos presentó el amor, nos presentó su Espíritu en nosotros, nos presentó la iglesia y ahora nos va a presentar, ¿no es cierto?, la unidad en el Espíritu del Señor. Capítulo 4 del 1 al 16. Pablo apela al llamamiento de cada creyente en la iglesia, pues tenemos en común la fe y al Espíritu Santo. Miren, versos 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es nuestra vocación? Pertenecer a la iglesia de Dios, creer en el Evangelio de Dios, predicar la palabra de Dios. Es todo eso. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versos 3 y 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿No le decía? ¿Quién nos hace esta fraternidad común? El Espíritu que mora en nosotros y que mora en mi hermano, en mi hermana. Por eso que puedo compartir tanta maravilla. 4. Un cuerpo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Todos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nos da la gloria a Dios, nos da la alabanza a Dios. Maravilloso, ¿no es cierto? Maravilloso como el Señor se ha puesto para bendecirnos de tal manera. Mire, hermano, porque de los versos 8 al 16, lo que hacemos, lo hacemos porque ya Cristo lo hizo, porque Él se presentó por nosotros. Dice el 8, miren, vamos a leer del 8 al 16. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Maravilloso. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La plenitud de quien lo hace todo. ¿Sabe? Hoy día, escuchando Radio Armonía, hicieron una pregunta. ¿Y qué parte de Dios no podía hacer?
Complicado, ¿ah? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Que no hay otro Dios. No puede haber otro Dios. No puede. Pues aquí dice clarito. Para llenarlo todo. Así es nuestro Dios. Y ponga mucha atención a estos próximos versículos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, de su iglesia, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la altura de la plenitud de Cristo, o sea, la formación del carácter de Cristo en nosotros, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire cómo describe la iglesia. Es una maravilla, hermano. Hermana, esto es una maravilla. La iglesia del Señor. Un solo cuerpo en Cristo Jesús. Por eso que nosotros tenemos que honrar a nuestros hermanos y tener, como leímos anteriormente, mucha paciencia, humildad, mansedumbre, amor. ¿Cuánto nos amó Dios a nosotros? ¿Cuánto nos perdonó? Y a nosotros a veces, porque no nos saludaron, ya nos sentimos ofendidos. Bueno, continuando con nuestro estudio, los versículos 17 al 32, ahí ya va Pablo aterrizando toda esta doctrina que nos está introduciendo y nos va a llevar ahora de cómo debe ser la vida nueva en Cristo y con ejemplos tangibles, soluciones normales. Leamos, por favor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Nosotros no podemos, tenemos la mente de Cristo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nosotros tenemos que tener temor de eso, hermano. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ellos siguen este camino barranco abajo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, aquí ejemplos, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo me voy a renovar en el espíritu? ¿Cómo es práctico? Leyendo, estudiando, alabando a Dios, escuchando prédica, asistiendo a la iglesia, conversando y exhortándonos entre los hermanos. Todo eso para que
las cosas del Señor caminen como corresponden. Entonces, hermanos y hermanas, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, miren, seguimos con la práctica y con hechos concretos, desechando la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La iglesia. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Saben que cuando usted se enoja y mantiene esa terquedad de ese enojo, de esa rabia, de esa ira, usted le da espacio al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Nuestro Señor es maravilloso, ¿no es cierto? Siguen los ejemplos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Y los oyentes qué van a decir? Estamos escuchando palabra de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Qué importante, qué maravilloso. Pero no contristéis. No apague el espíritu que tiene usted. No. Es terrible cuando uno contrista al Espíritu del Señor, que somos templo del Espíritu Santo y nosotros le contristamos. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo, por esta palabra, por maravillosa palabra tuya, Señor. Gracias porque además eres tan práctico, Señor, y nos llevas a cosas concretas. Gracias por tu iglesia, Padre Santo. Bendito Dios, bendice a tu iglesia, porque tú la has amado tanto, Señor. Gracias, bendito Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios le bendiga. Amén. Suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación, alcancé salvación,
salvación.